Mi vida siempre había sido una obra de teatro perfectamente escenificada en el barrio de Salamanca de Madrid. Un apartamento señorial, techos altos, la luz dorada de la tarde filtrándose a través de cortinas de terciopelo pesado. Y yo, Isabella, con mis 25 años, cumpliendo meticulosamente el papel de la hija ideal. Mi reciente ruptura con Javier, mi prometido, había sido el único borrón. No fue un acto de rebelión, fue un reconocimiento melancólico. Simplemente el fuego que todos esperaban que sintiera, nunca encendió. Simplemente no hay chispa, mamá. Es como intentar encender carbón mojado, le había dicho a Elena, mi madre, mientras ella sorbía su café en una porcelana de Limoges. Elena, con sus 50 años, era la encarnación de la elegancia madrileña, impecable, estructurada, pero con una melancolía persistente en la mirada, como si una parte crucial de su ser hubiese sido exiliada hace décadas. Llevaba un traje de chaqueta de tweed suave color perla y un broche de ámbar que le daba un aire de antigua nobleza. Sin embargo, en el fondo sentía que ella misma estaba marchitándose bajo el peso de la convención y la soledad. Y ese exiliado estaba a punto de regresar. El anuncio de la llegada de mi tío Damián después de 20 años en Miami había revolucionado la casa. Damián era el hermano gemelo de mi madre, idéntico a ella en la forma de la mandíbula y el color ámbar de los ojos, pero con una energía que mi madre había perdido. Su exilio, decían, fue una aventura de negocios tras la muerte de mi padre. Pero siempre había sospechado que había más, una herida profunda, un secreto familiar sellado con la distancia. El hecho de que ambos hubieran nacido el mismo día, con apenas minutos de diferencia, siempre les había conferido un aura de conexión metafísica que a mí, como hija única, me resultaba ajena. Cuando Damián cruzó el umbral, no fue un reencuentro, fue un terremoto. Era un hombre de 50 años que llevaba el tiempo con una insolencia desafiante. Vestía un traje de lino color crema, perfectamente cortado, que destacaba su figura atlética y su aroma, un perfume amaderado y cítrico con notas de cuero, llenó el apartamento. Era el olor de un hombre que controlaba su entorno, un perfume que gritaba poder y privilegio. Desde el primer momento noté un detalle obsesivo en Damián, su fascinación por la textura y la calidad de los materiales. No miraba la marca sino la caída de una tela, la suavidad de una lana, la tersura de una piel. Mi madre solía coleccionar mantones de Manila, Damián solo coleccionaba la sensación de las telas más raras. Elena, mi vida, sigues envuelta en ese cashmere italiano, dijo, y no fue una pregunta, sino una afirmación posesiva. Deslizó un dedo enguantado, llevaba guantes finos de piel de cordero sin dedos, que usaba incluso en interiores, un capricho de artista que decía que le ayudaban a sentir las superficies y medir su calidad, sobre el hombro de mi madre, justo donde el cashmere se encontraba con el delicado broche. Mi madre se iluminó bajo su toque. Era una luz que nunca vi cuando estaba con mi padre. En ese instante supe que el exilio de Damián no había sido por negocios. Había sido una expulsión para romper un lazo que iba más allá de la hermandad. La forma en que sus ojos idénticos se cruzaron fue una declaración de propiedad mutua que me cortó la respiración. Yo me quedé observando desde la entrada de la sala. Llevaba un vestido sencillo de punto en color terracota, ajustado pero elegante con unas botas de ante hasta la rodilla. Me sentía cómoda, pero al verme reflejada en el ojo crítico de Damián, me sentí de repente desaliñada, como una pintura sin enmarcar. ¿Y tú, Isabella? Tan preciosa, tan castellana, dijo acercándose a mí con esa cadencia pausada y deliberada. Su voz era grave con ese acento entre el español de España y el toque caribeño de Miami. Se detuvo ante mí, y el olor a cuero y cítricos me envolvió. Sus ojos, los mismos que mi madre, se fijaron en mis botas. Levantó la mano, aún con el guante, y tocó la suavidad delante de mi bota. No fue un gesto vulgar, sino de evaluación de censo, como si estuviera probando la resistencia de un material. Me encanta el ante. Es tan íntimo. Retiene el calor. Pero no es lo suficientemente bueno para ti.
Elena y yo vamos a hacer de ti una obra de arte. La has roto con el prometido, ahora rompamos con el aburrimiento. La cercanía de su mano, la textura áspera del cuero del guante contra el ante suave de mi bota, y su mirada dominante, causaron una ola de calor que subió por mi cuello, recorriéndome como un pulso eléctrico. Era un contacto indirecto filtrado por 2 capas de material, pero cargado con una electricidad que sí era la chispa que me faltaba. Me sentí expuesta y emocionada por primera vez en meses. Mi madre, sin notarlo o quizás eligiendo ignorarlo, sonrió con un brillo posesivo. Estaba feliz de que Damián estuviera de vuelta y aparentemente, de que yo fuera el nuevo proyecto de la casa. Los días siguientes se convirtieron en un teatro de moda, diseño y control sensorial. Damián insistía en los materiales. Me hizo probar unos pantalones de seda salvaje de color esmeralda que al moverse, emitían un susurro seco que a él le fascinaba. Este fetichismo por el sonido y el tacto de las telas era una extensión de su necesidad de dominar el ambiente. Siente cómo resbala contra tu piel, Isa. Lujuria discreta. Esto es lo que significa ser nuestra mujer, dijo Damián una tarde, mientras me ajustaba la tela en la cintura. No me tocó la piel, solo el material, pero el gesto era cargado de intención, una caricia transferida al tejido. Yo empezaba a notar la tensión oculta entre Damián y Elena. Se susurraban por las esquinas en un dialecto de su pasado, compartían largas cenas con miradas que se negaban a ceder. La atmósfera en la casa era densa con un deseo largamente reprimido. Una noche me despertó un sonido que venía del dormitorio de mi madre, contiguo al mío. No era un ruido de muebles o de tuberías, sino un silencio interrumpido por un patrón rítmico suave y ahogado, que me hizo sentarme en la cama con el corazón latiendo desbocado. Me levanté y me acerqué a la pared divisoria. Pegué el oído a la fría pared de yeso y escuché algo que eliminó cualquier duda, un jadeo bajo que mi madre nunca habría permitido escapar en circunstancias normales. Y luego la voz de Damián, baja, autoritaria, en una cadencia que no admitía negación. Mi vida, mi gemela. Siempre fuimos esto. Regresé a mi cama, temblando. No sentí asco. Sentí una curiosidad febril y, lo que era peor, una punzada de celos. No celos de hija por la madre, sino celos por el secreto compartido, por el contacto íntimo que se permitían. Yo, la hija perfecta de 25 años, estaba escuchando la prohibida unión de su madre y su tío a través de una pared, y mi única reacción era la fascinación y un deseo oscuro de formar parte de esa intimidad, de ese control. Mi tío, Damián, había regresado para llenar la casa de lujo, pero también de una peligrosa e irrefrenable tensión. Y yo era la espectadora que deseaba desesperadamente ser la protagonista de su show. Al día siguiente mi madre lucía un radiante aunque agotado brillo. Damián, con la calma de un depredador satisfecho, me miró durante el desayuno. Llevaba una chaqueta de terciopelo marrón que acentuaba su aura de propietario. Isa, cariño. Has dejado al aburrido de Javier. Ahora vamos a hacer las cosas bien. Quiero que dejes tu trabajo. No necesitas el estrés de una oficina gris. Eres demasiado valiosa para eso. Era otra orden, disfrazada de consejo. Y aunque la razón me gritaba que mantuviera mi independencia, la electricidad de su mirada me inmovilizó. Sentí el peso de su control como una manta cálida. Está bien, tío Damián, respondí, y en ese momento supe que no solo renunciaba a mi empleo, sino que me entregaba completamente a su esfera de control. Mi renuncia al trabajo en la galería de arte, aunque ilógica, me proporcionó una inesperada sensación de paz sumisa. La presión por encender la chispa y encontrar mi lugar en el mundo desapareció. Ahora mi único propósito era vivir bajo el ala de Damián, convertirme en la obra de arte que él había prometido crear. El apartamento se transformó en nuestra jaula dorada. Mi madre, Elena, estaba en una euforia constante. La presencia de su gemelo la había rejuvenecido, se vestía con sedas brillantes y terciopelos que antes le parecían demasiado atrevidos.
Yo me convertí en su sombra y en la receptora del lujo sensorial que Damián nos imponía. Él continuó con su fetichismo por las texturas. Era una forma de ejercer control sin pronunciar una orden directa. Las mañanas se abrían con la elección de la ropa, guiada por él. Isa, hoy es día de piel, me decía al pasar. Y yo entendía el mensaje. Tenía que ponerme la falda lápiz de cuero de napa negro, tan suave que se sentía como una segunda piel. O las botas de montar de cuero pulido que hacían un sonido seco y firme al caminar por el mármol. El contraste entre la dureza visual del cuero y su suavidad táctil era, de alguna manera, el espejo de mi propia sumisión, controlada por fuera, vulnerable por dentro. El ritual más íntimo se daba durante los ajustes de guardarropa. Una tarde Damián me llamó a su estudio, una habitación que había llenado con planos arquitectónicos y muestras de materiales. Yo llevaba puesto un vestido de lana virgen gris perla, un tejido que me gustaba por su peso y su calor reconfortante. Este tejido te sienta bien, pero tiene demasiado aire, dijo, dando una vuelta a mi alrededor. Su mirada no era la de un tío, sino la de un escultor examinando su obra. Se acercó, sacó de su bolsillo la mano sin guante, algo raro en él, y apretó suavemente la tela de lana contra mi costado. Debe estar más cerca. Debe sentir tu pulso, susurró y luego deslizó la palma abierta sobre la lana, desde mi cadera hasta la cintura. Ese roce, filtrado por la gruesa lana, era 10 veces más eléctrico que un contacto directo. La fricción, el calor de su mano, la textura lanuda bajo su palma, era una sinfonía de sensaciones indirectas que satisfacía su necesidad de control y mi necesidad de ser controlada. Cerré los ojos sintiendo cómo se me aceleraba el corazón, temiendo que el sutil jadeo que contenía se escapara. Perfecto, dijo, retirando la mano con la misma brusquedad con la que la había posado. La relación entre Damián y Elena seguía siendo el secreto a voces de la casa. Yo seguía escuchando los ruidos amortiguados por la noche y estos, lejos de horrorizarme, se habían convertido en un tóxico estimulante. Mi celo por la intimidad de mi madre se intensificó. Me sentía como una niña a la que se le niega el postre. Un fin de semana, Damián planeó un viaje a Sevilla. Era su manera de recompensar la lealtad y de aislarnos aún más del mundo. Nos hospedamos en una suite palaciega cerca del Alcázar. Durante una cena a la luz de las velas, en un patio andaluz lleno de jazmines, mi madre se levantó para ir al tocador. Llevaba un vestido largo de terciopelo color esmeralda, que se ajustaba a su figura. Damián, tan pronto como Elena se fue, se inclinó hacia mí. Yo llevaba un vestido de punto liso y elegante, pero con la espalda parcialmente descubierta, siguiendo su directriz de elegancia sensual. Mírame, Isa, ordenó. Obedecí. Sus ojos eran idénticos a los de mi madre, pero la posesividad que emanaban era únicamente suya. Sé lo que sientes. Veo cómo nos miras a mí y a Elena. La envidia es un motor poderoso. Pero te prometo que pronto entenderás que hay formas de compartir la intimidad sin compartir la culpa. Sus palabras eran ambiguas, aterradoras y magnéticas. Levantó la mano, esta vez sin guante, y la deslizó sobre mi hombro, donde terminaba el tejido, acariciando la piel suave de mi espalda. No fue una caricia sexual, sino una marca de propiedad, un gesto para reclamar la atención que yo había deseado con tanto fervor. Tú eres la joya nueva, Isabella. Ella es la antigüedad valiosa. Pero ambos tesoros necesitan el mismo cuidado y control. En ese momento mi madre regresó. Damián retiró la mano con una velocidad imperceptible, su rostro volviendo a la calma del tío devoto. El secreto había sido compartido, y la línea entre el afecto familiar y la obsesión prohibida se había roto en ese patio bajo las estrellas sevillanas. Yo no había protestado, me había rendido al tacto, al control, a la promesa de esa intimidad compartida. De vuelta en Madrid, la tensión se hizo insoportable. Yo estaba en casa, desocupada, y Damián lo estaba.
La presencia de Elena se convirtió en el único obstáculo, un obstáculo que Damián parecía disfrutar esquivando. Él me buscaba en la biblioteca, me encontraba en el balcón, siempre bajo el pretexto de discutir los planos o de ajustar un nuevo pañuelo de seda cruda. Una tarde, mientras mi madre estaba en su clase de flamenco, Damián me llamó a la biblioteca. Yo estaba leyendo. Llevaba mi falda de napa negra y una sencilla blusa blanca. Él entró, cerró la puerta con un suave clic, y yo supe que ese sonido significaba que el juego había terminado. Se acercó a mí sin prisa, irradiando una calma que me aterrorizó. Se quitó los guantes de cuero y los dejó caer sobre la mesa de caoba. Su mano, ahora al descubierto, era fuerte y cálida. Me tomó la barbilla y levantó mi cara. Dime, Isabella. ¿Has dejado de sentirte sola? No respondí. Mi garganta se cerró. Y luego ocurrió lo que había estado gestándose desde su llegada. No fue un acto de violencia, sino de posesión suave y calculada. Su boca no buscó la mía, sino mi frente, donde depositó un largo, cálido beso que se sintió menos como el cariño familiar y más como un sello de propiedad absoluta. Fue la prueba de la rendición. El resto fue un torbellino de texturas y susurros. Su mano acariciando el cuero pulido de mi falda, el aliento caliente en mi oído, el aroma a sándalo y cuero que me inundaba. Fue un acto de control sensorial donde el foco estaba en la manipulación de los límites, íntimo, prohibido, pero censurado y envuelto en la suntuosidad de la ropa cara y la tensión emocional. Cuando terminó sentí el mismo shock y fascinación que la primera vez que escuché a mi madre. Estaba atrapada en un secreto compartido, un secreto que era doble traición y doble consuelo. Ahora tienes la chispa, Isa, susurró levantándome la barbilla para que mirara el reflejo de mis ojos en el oscuro cristal de la ventana. Y yo no pude negar que en la oscuridad de ese secreto, por fin había encontrado el fuego que no sentí con mi prometido. Después de aquel atardecer en la biblioteca, la casa se convirtió en un campo minado de secretos compartidos y silencios elocuentes. Mi vida con Damián no era una aventura furtiva de amantes, sino una extensión de su control total. Nuestra intimidad se jugaba en la transparencia de los detalles, en el roce fugaz de nuestras manos al pasar un plano arquitectónico, o en la elección de mi ropa, que ahora reflejaba su deseo de posesión más que mi propio gusto. Mi madre Elena permanecía felizmente ciega o quizás deliberadamente ignorante. Su felicidad se basaba en la premisa de que había recuperado a su gemelo, su alma mater, y yo era simplemente el accesorio que Damián había elegido mejorar. Una noche, mientras mi madre dormía profundamente, había tomado una pastilla para sus nervios, una novedad desde el regreso de Damián. Estaba yo en mi habitación leyendo a la luz de una lámpara de latón. Llevaba puesto un camisón de seda pesada en un tono azul profundo, casi negro, que Damián me había regalado. El tejido era frío al tacto, pero se calentaba rápidamente con el calor de mi cuerpo, creando una sensación de piel líquida que me obsesionaba. De repente la puerta de mi habitación se abrió con un silencio espeluznante. Era Damián. Llevaba su bata de casa, que no era de terciopelo ni de lana, sino de un satén espeso y brillante de color borgoña. La tela, en contraste con su barba de unas horas y su figura musculosa de 50 años, era un símbolo de su sensualidad doméstica y dominante. No podías dormir, ¿verdad, Isa? Su voz era un susurro profundo que no necesitaba volumen para ser autoritario. Me senté en la cama, cubriendo mis piernas con el edredón, aunque la seda de mi camisón no dejaba nada a la imaginación, sino que acentuaba cada curva. El aire entre nosotros vibró con la misma tensión eléctrica que sentí la primera vez que tocó mi bota de ante. Se acercó a la cama y se sentó en el borde sin tocarme. La seda borgoña de su bata y la seda azul de mi camisón casi se tocaban. La atmósfera estaba cargada con el perfume de sándalo y el olor del lujo del apartamento. Sé por qué no duermes. Es la culpa, ¿verdad? Preguntó y no fue un juicio sino un reconocimiento íntimo. Tú y mamá. Es un secreto muy pesado, logré decir.
Damián sonrió, y fue una sonrisa que me desarmó por completo. Era la sonrisa que veía en las fotografías antiguas de él y mi madre, una sonrisa de complicidad total. No es pesado, Isa. Es necesario. Elena y yo somos dos mitades de una misma historia. Y tú eres el puente que une la historia con el futuro. Luego hizo algo que fue la encarnación de su fetichismo de control y textura. Levantó el borde de mi edredón, revelando la tela azul de mi camisón, y con la punta de su dedo índice, cubierto por una fina película de crema que usaba para las manos, acarició la seda. Lo hizo con una lentitud espeluznante siguiendo el pliegue de la tela. Siente la lisa frialdad de esta tela, Isa. Es hermosa, ¿verdad? Es fuerte pero se somete a tu cuerpo. Así son los secretos. Deben ser manejados con lujosa suavidad para que no se rasguen. El roce de su dedo sobre el material, tan cerca de mi piel, era una tortura sensual y censurada. Era un acto de seducción que evitaba el contacto físico directo concentrándose en el material interpuesto. Finalmente levantó los ojos y su mirada se encontró con la mía. Tú eres mía, Isabella. Eres la extensión de mi control y el guardián de nuestro secreto. Y la seda es nuestro testigo. El resto de la noche se desarrolló en una intensidad silenciosa. No hubo besos ni palabras comprometedoras, solo proximidad, el susurro de las sedas al movernos y la reafirmación de su dominio absoluto. Fue un acto de intimidad emocional tan profundo y prohibido como cualquier contacto físico. Las semanas siguientes volaron. Damián y yo continuamos con nuestra doble vida. Mis nervios estaban al límite y mi cuerpo comenzó a darme señales de estrés. En un viaje rápido que hicimos a la costa, a Málaga, para supuestamente visitar a unos amigos suyos que nunca aparecieron, sentí un mareo repentino en un restaurante de tapas. De vuelta en Madrid, los síntomas persistieron. Mi amor por los vinos tintos de la Ribera del Duero se convirtió en una repulsión total. Sentía una fatiga aplastante y mi apetito era errático. El miedo frío y paralizante se instaló en mi vientre. No podía ir a mi médico de cabecera en el barrio de Salamanca. Eso sería encender una alarma social en Madrid. Así que con la excusa de un viaje de compras, tomé un tren de alta velocidad y me fui sola a Barcelona. En una clínica privada cerca del Paseo de Gracia, donde nadie me conocía, realicé las pruebas. El resultado, escrito en un papel con el membrete catalán, era un golpe silencioso y definitivo. Yo, Isabella, la hija de Elena y la sobrina / amante de Damián, de 25 años, estaba embarazada. El pánico se convirtió en una cólera helada. El control de Damián se había extendido más allá de mi guardarropa y mi carrera, ahora controlaba mi futuro biológico. Al regresar a Madrid, esperé a que mi madre estuviera en la terraza regando sus orquídeas. Le entregué la carpeta de la clínica a Damián sin decir una palabra. Damián, el hombre que nunca perdía el control, el titán de 50 años que dominaba cada textura y cada emoción, se quedó pálido. La carpeta se resbaló de sus dedos, cayendo sobre la alfombra de lana persa. Fue la primera vez que vi su máscara de dominación resquebrajarse. Isa. ¿Cómo? Murmuró su voz apenas un jadeo. ¿Cómo, Damián? Tú me dijiste que era la inversión nueva. ¿No es este el fruto de la inversión? Justo entonces mi madre Elena entró desde la terraza sonriente. ¿Qué ocurre, mis vidas? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué es eso, Damián? Damián, con un movimiento lento y torpe, recogió la carpeta y se la tendió a su gemela. Elena leyó el papel. Su rostro pasó de la calma soleada a la incredulidad gélida, y luego a una furia histórica. Su boca, que siempre pronunciaba palabras medidas y elegantes, se abrió en un grito gutural que resonó en el apartamento señorial. Es mi hija. Es tu sobrina. Eres un monstruo. Esto es la peor traición. No solo a mí, a nosotras dos.
El apartamento, el escenario perfecto de su vida de lujo y secretos, se hizo añicos con los gritos de mi madre. Damián no se defendió. Se quedó allí de pie con los hombros caídos, mirando al suelo. El aroma de su perfume, tan dominante antes, ahora parecía el olor amargo de la derrota. «Vete. Vete de esta casa». Elena gritó, señalando la puerta con una mano temblorosa. Damián, con una resignación aterradora, se dirigió a su habitación, recogió una maleta y salió del apartamento sin despedirse, sin mirarme. Su partida fue tan silenciosa y abrupta como su llegada había sido ruidosa. Mi madre se derrumbó en el sofá de terciopelo. Su elegancia se desvaneció. Se giró hacia mí, y vi en sus ojos un dolor tan profundo que no había espacio para la rabia. «Nos ha destrozado, Isabella. A las dos. Y ahora tenemos un secreto que va a crecer y no cabrá en esta ciudad». La casa de Madrid, que hasta hace unas horas vibraba con el tenso perfume del sándalo, el cuero y los celos, se hundió en una paz helada. El grito de Elena se había evaporado, dejando atrás solo el eco de la porcelana que ella había destrozado en su rabia silenciosa. Damián se había ido tan rápido como pudo, llevándose consigo la chaqueta de terciopelo y la alfombra de control que había extendido sobre nuestras vidas. Nosotras éramos dos estatuas de sal. Yo, Isabella, con 25 años y con un secreto creciendo en mi vientre; ella, mi madre, con 50 años, rota por una doble traición que superaba cualquier tragedia griega. «¿Por qué?», murmuró Elena, sin mirarme. Estaba sentada en el sofá de terciopelo, acariciando el borde de su falda de tuid, un gesto que antes solo hacía Damián con sus materiales. Ahora era ella quien buscaba consuelo en la textura. «No lo sé, mamá. Yo solo quería sentir algo. Javier era cómodo, tú eras distante. Damián era fuego». Ella me miró con una expresión de dolor que era más terrible que la ira. «Tú nunca entendiste el fuego que había entre él y yo. Éramos gemelos. Éramos una sola alma separada por un error de la naturaleza. Y tú fuiste a buscar el calor de ese mismo fuego. Me has robado la única cosa que me mantuvo viva durante 20 años de matrimonio gris». Sentí la punzada de la culpa. Mi madre y yo compartíamos el mismo veneno, pero yo lo había bebido a escondidas. La vida se convirtió en un ejercicio de ocultación. Elena, con su instinto social, comenzó a tejer una historia para el mundo de Salamanca. Damián tuvo que regresar urgentemente a Miami por un problema legal, y yo estaba en un largo retiro de yoga y dieta para recuperarme de la ruptura con Javier. Pero ocultar el secreto físico era mi tarea. Tuve que cambiar mi guardarropa radicalmente, un cambio que Damián ya había iniciado, pero que ahora yo dirigía con desesperación. Abandoné la ajustada napa y la seda salvaje. Comencé a usar ropa que Damián habría despreciado: lino suelto, algodón grueso, tela sin forma. Tejidos que no retenían la electricidad, que no emitían el susurro lujurioso al moverse, y que eran perfectos para esconder un vientre que comenzaba a redondearse. El único material que me consolaba era el guipur, un encaje pesado y denso que usaba en chales y túnicas de casa. El patrón intrincado, la rigidez del hilo, me daba una ilusión de estructura y contención, una armadura contra la inminente explosión de la verdad. Mi madre evitaba cualquier conversación sobre el embarazo. Pero una tarde me encontró en mi habitación, sentada frente a un caballete. Antes de que Damián llegara, yo pintaba un pasatiempo que había abandonado. Estaba pintando un retrato de Damián. No un retrato cualquiera, sino una imagen de él en su bata de satén borgoña, con los guantes de cuero en la mano, con esa expresión de posesividad tranquila. Era mi manera de afrontar la culpa y la obsesión. Elena se detuvo en el umbral, su aliento audible. «¿Qué estás haciendo, Isabella?». Su voz era un silbido de repulsión. Es una catarsis. Necesito sacarlo de mi cabeza». Se acercó lentamente al caballete. Sus ojos, fijos en el lienzo,
se llenaron de un terror mezclado con un deseo oscuro. El retrato era tan bueno que el sándalo parecía emanar de la tela. ¡Quémalo! ¡Destrúyelo! No puedes dejar esta prueba de nuestra locura en esta casa. Es su arma. En ese momento Elena me reveló el verdadero alcance del control de Damián. Él no se fue por cobardía, Isa. Se fue porque es un calculador. Es un artista de la manipulación. Él lo planeó todo. Sabía lo que hacía. Él me dijo que su adicción a las texturas era una forma de saber si un alma es pura. Él nos estaba probando. Mi madre se derrumbó de nuevo, esta vez con una revelación aún más impactante. Me contó los años de espera, la correspondencia secreta con Damián y cómo él había regresado con una agenda clara, vengarse de la familia que los había separado y poseer lo que más amaba, incluso si eso implicaba poseer a la hija de su gemela. Y él te puso el anillo, Isa, dijo con amargura. El anillo de compromiso con Javier. ¿Ves? Es un anillo de ágata negra. Un material duro, frío, muerto. Él sabía que tú necesitabas el calor prohibido para sentirte viva. Te preparó para él. La revelación de que Damián había orquestado no solo la seducción, sino también mi ruptura con Javier, fue un golpe que me dejó sin aliento. Yo no fui la víctima pasiva que creía, fui una pieza de ajedrez movida con precisión. Esa noche, entre lágrimas y la necesidad urgente de acción, mi madre y yo acordamos un plan desesperado. Necesitábamos desaparecer. No podíamos criar a un niño de incesto en la sociedad madrileña. Nos vamos a la finca familiar, la Casona del Olivo, dijo Elena, refiriéndose a una antigua propiedad aislada en Andalucía, cerca de la frontera con Portugal, un lugar olvidado donde mi padre solía cazar. Nadie nos encontrará allí. Nadie sabrá quién eres o quién es el padre. Mientras mi madre hacía llamadas frenéticas a un abogado de confianza para mover fondos sin despertar sospechas, yo me fui a la biblioteca. Tomé el retrato de Damián. No lo quemé. En lugar de eso, lo cubrí completamente con la cera de una vela negra. El lienzo se convirtió en una masa oscura y brillante, conservando la imagen prohibida debajo de una capa de luto y secreto. Luego lo envolví cuidadosamente en una pieza de seda azul, la misma de mi camisón. Te llevamos con nosotros, Damián, susurré al bulto cubierto de cera. No por amor, sino como talismán de mi culpa. A la mañana siguiente salimos de Madrid antes del amanecer. Dejamos el apartamento de Salamanca, el teatro de terciopelo y seda, y nos dirigimos al sur. Mi madre vestida de riguroso luto por su hermano en el extranjero, y yo envuelta en telas sueltas, llevando en mi vientre el fruto de la locura y el control de un hombre que nos había transformado en sus juguetes. El viaje fue silencioso, solo interrumpido por el rugido del motor. Sabía que huiríamos al aislamiento andaluz, pero también que no podíamos escapar de la oscura obsesión que habíamos traído con nosotros. El viaje a Andalucía fue una penitencia silenciosa. Dejamos atrás el frío orden de Madrid por el calor seco y el desorden orgánico de la finca familiar, la Casona del Olivo, cerca de Huelva. Era una propiedad antigua, rodeada de olivares que se extendían hasta el horizonte y de altos eucaliptos que susurraban con el viento. La casona era de piedra gruesa, fresca por dentro, pero con un aire de abandono y melancolía. Para Elena, el cambio fue catastrófico. Mi madre estaba acostumbrada a la porcelana fina y a la luz de los escaparates, la rudeza de la vida rural la desdibujaba. Pasaba los días en su habitación, usando ropa de lino suelta que acentuaba su palidez y el dolor en sus ojos, aferrándose a su último lujo, un chal de lana de alpaca blanca, la única textura que Damián no había contaminado para ella. Yo, en cambio, encontré una liberación perversa en el aislamiento. Mi cuerpo ya no cabía en las pretensiones de la moda madrileña. Mi vientre crecía con una velocidad alarmante. Me vestía con batas de algodón rústico y sandalias planas.
El único recuerdo de mi vida anterior era el bulto envuelto en seda azul y cera negra que guardaba en el fondo de un baúl. Ese bulto era mi ídolo de la culpa, mi conexión tóxica con Damián. El aislamiento se convirtió en un duelo compartido. No hablábamos del bebé, solo de las tareas de la casa. Pero una noche, mientras cenábamos en el patio bajo un cielo estrellado y opresivo, el silencio se rompió. Tenemos que darle un nombre, dije, sintiendo la necesidad de reconocer la vida que llevaba dentro. Elena levantó la mirada de su plato. No. No le daremos un nombre hasta que nazca. Y será un nombre normal. Algo que no recuerde a ninguno de los dos. Nadie debe saber la verdad, Isabella. Es tu hijo y es mi castigo. La crudeza de sus palabras era un veneno. El bebé, el fruto de la pasión prohibida de su gemelo y su hija, era ahora la encarnación de su penitencia. El tiempo se arrastraba. Mi obsesión por el tacto y los materiales no desapareció, sino que se enfocó en el desarrollo del bebé. Me pasaba horas sintiendo cómo el bebé se movía dentro de mí, cómo su crecimiento tensaba la piel de mi vientre. Era una nueva forma de fetichismo sensorial, la textura de la vida misma, palpable bajo mi ropa de algodón. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca polvorienta de la casona, busqué viejos álbumes familiares. Encontré una foto en sepia de Damián y Elena cuando tenían unos 25 años. Eran idénticos, ambos con esa misma mirada de intensa posesividad. Estaban en un barco en la costa de Cádiz. Damián llevaba una camiseta de lino, Elena, un vestido de algodón. Detrás de la foto, en la caligrafía nerviosa de mi madre, había una frase en latín: Semper in altero mihi est, siempre hay un otro para mí. El verdadero alcance de su conexión se reveló entonces: no solo eran gemelos, no solo amantes prohibidos, se veían el uno al otro como una única entidad destinada. Y entonces me di cuenta. Yo no era el puente, yo era la extensión genética de esa entidad. Damián me poseyó para garantizar la supervivencia de su linaje dual, más allá de las convenciones. El bebé no era solo un hijo, sino el sucesor de su unión incestuosa. Esa noche el miedo se transformó en una determinación fría. No podía permitir que Damián ganara, que su plan de control final se materializara. El parto llegó en plena noche, bajo la opresiva canícula andaluza. Fue un evento doloroso y solitario, asistido por una comadrona del pueblo vecino y por mi madre, que a pesar de su dolor, actuó con la eficiencia fría de una mujer de alta sociedad en crisis. Nació un niño. Un bebé sano, fuerte, con cabello oscuro. Y luego, al mirarlo, sentí el golpe final. Los ojos del recién nacido no eran ni los míos, ni los de mi madre, ni los de mi padre biológico. Eran de un color ámbar intenso, el mismo tono exacto que los ojos de Elena y Damián. El sello genético de la hermandad gemela era innegable, grabado en la cara de mi hijo. Mi madre, al ver al niño, se derrumbó. «Es él», susurró con un horror mudo. «No, mamá». «Es nuestro», respondí, sintiendo por primera vez una furia posesiva que me recordó a Damián. A la semana, mientras el niño dormía, una carta llegó a la casona. Era un sobre de papel grueso y caro, sin remitente, con un sello de Miami. Adentro no había palabras, solo una fotografía. Una imagen polaroid de Damián en un traje de lino blanco, de pie en un puerto deportivo. En su mano, en lugar de los guantes de cuero, sostenía algo más, algo que reconocí de inmediato. Era un pequeño chal de seda azul, idéntico al material que envolvía mi cuadro prohibido. Y en la esquina inferior de la foto, en su caligrafía elegante y autoritaria, había una sola palabra escrita: ganamos. El mensaje era claro: no solo sabía dónde estábamos, sino que había estado vigilando, esperando el resultado de su inversión. Había enviado la seda como una firma de propiedad y una burla táctil para recordarme su control. Mi madre leyó la nota, su rostro se petrificó. No podemos quedarnos. Él vendrá. Vendrá por el gemelo de su gemelo.
Pero yo sentí una oleada de resistencia ardiente. Mi sumisión había terminado. No, mamá. Hemos huido suficiente. Este niño es mío, no es una extensión de su linaje. Él nos ha convertido en sus piezas de ajedrez. Es hora de que las piezas jueguen al jaque mate. Tomé a mi hijo en brazos, mirando sus ojos ámbar, la viva imagen de mi castigo y mi salvación. Sabía que la próxima parte de mi vida no sería en la huida, sino en la guerra silenciosa contra el hombre que me había seducido, traicionado y poseído. El juego de la posesión y la textura estaba a punto de volverse mucho más peligroso.